Abuelita, soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición. Esto va para todas mis comadres del equipo número 1. Dicen los jefes que a mí no me quieren. Comenzamos. Y yo me agüito y me salgo a beber. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark en MP3. Le conté, tú se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Omar Ortiz Valentín, soy de la carrera de Terapia Física, área Rehabilitación, del quinto cuatrimestre Grupo C, Subgrupo B, matrícula 190772. El día de hoy vamos a hablar sobre termoterapia. Primero debemos de definir qué es termoterapia. La termoterapia consiste en la aplicación de calor en diferentes partes del cuerpo con un fin terapéutico, y esto es gracias a diferentes mecanismos como es la conducción, la convección, la conversión y la radiación. Para hablar completamente de la termoterapia vamos a abarcar un tema que es un caso clínico. En el caso se encuentra un paciente que tiene una patología llamada artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta principalmente a las articulaciones. Las articulaciones son donde se unen dos o más huesos, como por ejemplo la cadera, el hombro, el codo, la muñeca, los dedos, etc. Pero no solo huesos, también incluyen otras estructuras que los rodean, como son los tejidos blandos, que son el cartílago, el ligamento y el tendón. El cartílago es una estructura flexible, dura y resbaladiza, que rodean los extremos del hueso que unen las articulaciones. Los tendones son bandas resistentes y flexibles que unen el músculo con el hueso, que estas le ayudan a tener movilidad en la articulación. Y los ligamentos, que son otras estructuras que unen hueso con hueso. Estos nos ayudan a tener estabilidad en la articulación a la hora del movimiento. Pero una articulación no solamente está formada por estas estructuras, también podemos encontrar la membrana sinovial. La membrana sinovial es un tejido conjuntivo que recubre las cavidades de la articulación. La membrana sinovial, además de esta función, también produce líquido sinovial, que actúa como lubricante en las articulaciones. Y como ya vimos, una articulación es la unión de dos huesos o más. Por ejemplo, en la mano tenemos diferentes huesos, como es el radio, el cúbito, los carpos, los metacarpos, la falange proximal, las falanges mediales y las falanges distales, excepto en el dedo pulgar, que se omite en la falange medial. Solamente aquí existe la falange proximal y la falange distal. Entonces, ¿por qué la artritis reumatoide ataca principalmente las articulaciones? Esa es una buena pregunta. Pues porque es un trastorno autoinmune, lo que quiere decir que el sistema inmunitario ataca principalmente los tejidos sanos de la articulación. Y los factores de riesgo. Una de las principales es la edad. Se puede presentar la artritis reumatoide a cualquier edad, pero es más probable cuando la edad empieza a ser progresiva. Otro factor es el sexo. Se ha comprobado estadísticamente que
la artritis reumatoide es más común en las mujeres. Otro factor podría ser los antecedentes heredofamiliares. Si tu padre o tu abuela presentan artritis reumatoide, es posible que usted pueda heredar esta patología. Otra puede ser el tabaquismo o la obesidad. Y los síntomas de esta patología, uno de los principales es el dolor articular en movimiento o en reposo, así como la inflamación o el calor articular. Otro podría ser la rigidez articular, ya que por la inflamación puede obstruir un poco el rango articular. Ahora les presentaré el caso. Es un paciente masculino de 65 años de edad, el cual acude a la clínica escuela de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, ya que es referido por el médico general con el diagnóstico de artritis reumatoide, el cual tiene que tener una intervención fisioterapéutica. Datos del paciente: nombre, Juan N. Domicilio, calle Insurgentes, Colonia Centro, Jicotepec de Juárez. Teléfono 776-138-4269. Ocupación: oficinista. Sexo: masculino. Edad: 65 años. Estado civil: casado. Escolaridad: secundaria. El terapeuta que lo atiende es Carlos Omar Ortiz Valentín. El número de expediente: número 98. La fecha: 04 del 03 del 2022. Valoración física: peso 68, talla 65, estatura 1,60, IMC 23, etnia no aplica. Motivo de consulta: inflamación articular de las falanges en los miembros superiores. Tratamiento previo: farmacológico. Antecedentes patológicos y heredofamiliares: diabetes, sí. Abuela materna. Alergias, interrogado y negado. Hipertensión arterial, interrogado y negado. Cáncer, interrogado y negado. Transfusiones, interrogado y negado. Enfermedades reumáticas, sí. Abuelo paterno. Encames, interrogado y negado. Accidentes, interrogado y negado. Cardiopatías, interrogado y negado. Y cirugías, interrogado y negado. En los signos vitales, la tensión arterial que presenta el paciente es de 120/80, la temperatura 36.6, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 18 por minuto. Hábitos de salud: tabaquismo, sí. Alcoholismo, interrogado y negado. Drogas, interrogado y negado. Actividad física, interrogado y negado. Se automedica, interrogado y negado. Pasatiempo, interrogado y negado. Diagnóstico médico en rehabilitación: reflejos normales, excepto radial. Se encuentra hiporrefléxico. Sensibilidad, hipersensible. El lenguaje y orientación, no hay afectación. Presenta parámetros normales en las 3 esferas neurológicas. Cicatriz quirúrgica no aplica. Traslados no aplica. Marcha y deambulación libre. En la escala de dolor: en la escala de EVA, el paciente refiere un 7 de dolor. Durante la evaluación muscular: en la escala de Daniels, el paciente presenta un grado 1 en los flexores de los dedos, superficial y profundo.
En la intervención fisioterapéutica, uno de los principales objetivos sería reducir el dolor. Así que primero se le aplicaría termoterapia con ayuda de una compresa de semillas. Una compresa de semillas es un cojín relleno de semillas, el cual se podría trabajar con la aplicación de calor. Esta aplicación de este agente terapéutico nos va a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo, lo que nos va a provocar un efecto analgésico. También nos va a favorecer una nutrición de tejido, así como la eliminación de desechos. Además de que relaja la musculatura, suaviza la tensión de los tendones y los ligamentos, además de que tiene un efecto relajante. Este tipo de compresas está indicado para espasmos musculares, inflamación de tipo crónico, contracturas musculares, síntomas de artritis precisamente, entre otras patologías. Es importante resaltar que este tipo de compresas nunca es recomendable aplicarse cuando hay una herida abierta o un proceso de dermatitis como infecciones cutáneas, micosis, etc. Tampoco en procesos tumorales y tampoco en pacientes que presentan diabetes. Para la aplicación de esta compresa en nuestro paciente nunca debe de ser de manera directa. Se va a colocar la compresa en un microondas por un tiempo aproximado de 5 minutos. Posteriormente se va a realizar una envoltura con una toalla. Esto más que nada para evitar quemaduras y evitar aún mayor la termólisis. La termólisis es la pérdida calorífica de un cuerpo. Para la envoltura se tendría que colocar la compresa de esta manera, dejando un pequeño espacio en la parte superior de unos 15 o 10 centímetros. Posteriormente esta pestaña se realizaría el doblez. En los sobrantes laterales igual se tendría que hacer un doblez de esta manera. Una vez que esté cubierta de esta manera la compresa, se realizaría un doblez de tipo así. Y así, una vez ya colocado nuestra compresa, ya se podría colocar sobre la zona a trabajar en el paciente. Esta compresa se dejaría aproximadamente por 15 minutos sobre el paciente, sobre las articulaciones. Podríamos dejarle un tiempo mayor, como 20 o 25 minutos, pero gracias a la termólisis ya no tendría un mismo efecto. Posteriormente se realizarían unas técnicas de masoterapia. Es importante resaltar que el aceite que se tendría que utilizar para esta intervención tendría que ser un aceite de tipo hipoalergénico, para que el paciente, por ejemplo, si tuviera algún tipo de alergia, como por ejemplo los aceites que contienen diferentes tipos de aromatizante, podrían ser una contraindicación para el paciente. Por eso es importante usar un aceite hipoalergénico. Ok, primero tendríamos que definir qué es masoterapia. La masoterapia es aquella intervención fisioterapéutica la cual nos ayuda a manipular diferentes tejidos. Esto con un fin terapéutico. Una de las técnicas que engloba la masoterapia podría ser el masaje transverso profundo para drenaje linfático, para liberación miofascial o el masaje deportivo, etc. En los efectos fisiológicos del masaje o masoterapia, es aumentar la capacidad de sangre para transportar el oxígeno, así como aumentar el número de glóbulos rojos y leucocitos. De hecho, en personas con retención de líquidos nos ayuda a personas que tienen la sensación de calor, hinchazón o pesadez. También nos ayuda a liberar diferentes neurotransmisores de placer, como por ejemplo dopamina, serotonina y oxitocina. Además, nos ayuda a tener una buena flexibilidad de los músculos y nos puede ayudar a evitar dolores de cabeza
causados por tensión nerviosa o por dolores musculares en la espalda, además de que nos mejoran una buena condición en la piel, pero ese ya es otro tema. Este tipo de intervención está contraindicado en procesos febriles, en embarazos de alto riesgo, en procesos tumorales, afecciones dermatológicas, también en fracturas no consolidadas. En nuestro paciente, las técnicas que realizaremos de masoterapia serían primero unas técnicas de fourage y después unas técnicas de amasamiento, Se realizaría en forma de 8 con el pulpejo de los pulgares. Esto por 15 minutos. Toda la técnica de masoterapia por 15 minutos. Otro de los objetivos en nuestro plan de tratamiento sería recuperar los rangos articulares o los rangos de movimiento. Esto nos puede ayudar mucho la rama de la kinesioterapia. La kinesioterapia es tratar diferentes patologías gracias al movimiento. En la kinesioterapia existen diferentes tipos de movilizaciones, pero en este caso nos centraremos en las movilizaciones de tipo activa. En las movilizaciones de tipo activa son donde el paciente realiza por sí solo el movimiento. Aunque tenga el asesoramiento del fisioterapeuta, el paciente tendría que realizarlo de manera autónoma. Para este punto, tendríamos que colocar al paciente de una manera correcta, por ejemplo sentado y sobre una superficie plana, siempre cuidando su higiene postural para así evitar otro tipo de alteraciones. Comenzaremos con flexión y extensión de los dedos. Colocaríamos al paciente de esta manera y él tendría que realizar este movimiento, abrir y cerrar la mano. Esto se realizaría por 3 minutos. Una vez realizado el ejercicio anterior, seguiría este tipo de ejercicio, que sería tocar todos sus dedos con el pulgar, con el pulpejo de su pulgar. Esto igual por 3 minutos. Después realizaría abducciones de las falanges. Así. Esto igual por 3 minutos. Esto, como ya lo había dicho anteriormente, nos ayudaría a restablecer un poco de los rangos articulares. Después de realizar las movilizaciones de manera activa, podríamos trabajar con el paciente el fortalecimiento de las falanges o de los dedos de la mano. Podríamos utilizar diferentes mecanismos, por ejemplo está el Dynatomy Peregrine Sport o algunos extensores de dedos. Son mecanismos de kinesioterapia, pero como en mi caso no tengo esos instrumentos, opté por esta opción. Esto es en sí una férula para lesión radial, pero lo que yo puedo observar es que aquí existen unos resortes que al realizar la flexión de dedos oponen un poco de resistencia. Entonces podría utilizar esto para fortalecer los dedos. Esto se podría realizar este tipo de movimiento se puede realizar unos 3 minutos. Después de eso se podría trabajar la pinza gruesa y la pinza fina. Se podría utilizar diferentes utensilios para realizar este ejercicio. Por ejemplo, yo aquí tengo unos rollos de papel. El paciente tendría que realizar este tipo de movimiento para mejorar su motricidad gruesa. Obviamente hay diferentes utensilios, ¿verdad? Esto nos ayudaría además para fortalecer la coordinación y ejercitar los flexores y las falanges de la mano. Después,
Para la motricidad fina podríamos, no sé, utilizar unas moneditas, ¿no? El paciente tendría que agarrar una por una e ir realizando una pequeña torre con las monedas. Esto, como ya lo dije, nos ayudaría para el pensamiento fino. Es importante que el paciente lo realice una por una. Podríamos empezar realizando la torre con el pulgar y el dedo índice. Una vez realizada la torre, seguiríamos con el siguiente dedo, que sería, empezamos con este y con este, posteriormente con el pulgar y con el dedo medio. Obviamente al paciente le costaría un poco de trabajo. Y así se realizaría consecutivamente, después con este y luego con este. Después, con ayuda de un trapo, se podría realizar este ejercicio. Este igual es para fortalecimiento. Como les había comentado anteriormente, siempre nos tenemos que fijar en la postura del paciente, siempre cuidando su ergonomía y también la de nosotros. En diferentes clínicas no siempre se cuenta con los utensilios o con los mecanismos que requerimos en nuestros tratamientos, pero es muy importante buscar la manera para poder realizarlos. Todos estos ejercicios le podríamos indicar al paciente que los pueda realizar en su casa para que haya un avance progresivo y un avance de manera considerable o una buena mejora con su patología, para evitar la anquilosis o alguna espasticidad o alguna atrofia muscular. Estos ejercicios lo podría realizar en casa 1 o 2 veces al día. Como conclusión puedo decir que gracias a esta actividad y gracias a la unidad y al trabajo que nos dejó nuestro licenciado, el licenciado de Edgar, pude comprender diferentes técnicas de termoterapia, las cuales nos van ayudando de manera diferente en cada una de nuestras patologías. Las podemos ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestro paciente. Perdón. También pude comprender y razonar diferentes técnicas de fisioterapia, las pude recabar y elaborar un buen plan de tratamiento. Bueno, creo que sería todo y muchas gracias por su atención, licenciado. Eso es todo, amigos.